Buenas tardes, hoy es el día miércoles 15 de noviembre de 2023 y estamos en una nueva conferencia del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión hemos invitado al doctor Ricardo González Campuzano del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, quien va a exponer la plática Respuesta plasmónica en sistemas híbridos formados por nanoestructuras de aluminio y multicapa de grafeno. Pues antes de darle la palabra, le agradecemos estar participando en nuestro seminario y damos una semblanza breve del doctor Campuzano. Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, luego hizo una maestría y doctorado en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la misma UNAM. Y bueno, pues ya con esta breve presentación, pues no, lo que le pedimos al doctor González Campuzano que empiece a dar su plática. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta presentación. Y antes de iniciar, quiero dar las gracias a las personas que se están conectando y las que se van a conectar. También especialmente a la profesora Margarita Sánchez y al maestro en ciencias David Eduardo por haberme hecho esta invitación para participar en este seminario. Bueno, en esta plática les voy a mencionar de una manera muy general acerca de lo que se trató mi proyecto de investigación doctoral, que estuvo bajo la dirección del doctor Doroteo Mendoza López en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Básicamente, mi proyecto de investigación se enfocó en estudiar la respuesta plasmónica en sistemas híbridos formados por nanoestructuras de aluminio y multicapas de grafeno. No sé por qué no se puede pasar. Ok, bueno, esta plática la dividí en dos partes. La primera en una introducción, en donde voy a mencionar algunos conceptos básicos y fundamentales que nos van a ayudar a entender un poco de los resultados que les voy a mostrar más adelante, algunos ejemplos y algunas aplicaciones prácticas de algunas propiedades plasmónicas. En la segunda parte les voy a mencionar el desarrollo experimental que usé para sintetizar las diferentes nanoestructuras plasmónicas de aluminio y cómo se sintetizó el grafeno. También les voy a mencionar cómo estudiamos la respuesta óptica y algunas aplicaciones que le dimos a los sistemas híbridos formados por estos dos materiales. ¿Ok? Bueno, actualmente estamos inmersos en este boom de la nanotecnología, ¿no? Que sus bases están principalmente conectadas con lo que se conocen con las estructuras a escala nanométrica o las nanocosas, ¿no? Existen diferentes materiales para poder sintetizar o fabricar este tipo de nanoestructuras, como por ejemplo los metales, los materiales orgánicos, por ejemplo, para fabricación de fullerenos o incluso nanotubos de carbón, e incluso otros materiales como polímeros. Entonces, la diversidad de las nanoestructuras es bastante amplia, pero a nosotros nos interesan las nanoestructuras metálicas debido a que se han utilizado ampliamente en diversas disciplinas como son la física, la química, la biología e incluso la medicina. Esto debido a que poseen propiedades novedosas en comparación con, por ejemplo, metales en bulto. Estas nanoestructuras metálicas presentan fenómenos muy interesantes, por ejemplo, la superconductividad, el confinamiento cuántico, refracción negativa e incluso los plasmones, que es el tema central de esta plática. ¿Ok? Bueno, dentro de las nanoestructuras metálicas se encuentran las nanoestructuras plasmónicas, cuyas aplicaciones son diversas. Una de ellas es la fotocatálisis, que básicamente se utiliza para la purificación de agua e incluso para la producción de hidrógeno, perdón. También se han utilizado para la fabricación de sensores para la detección y caracterización de moléculas, ya sea de índole químico o biológico. También se han utilizado para
fabricar lo que se conoce como colores plasmónicos, ¿no? Esto básicamente lo utilizan todas esos dispositivos, ¿no? Novedosos. Entonces, también ahí hay una aplicación ahí importante de este tipo de nanoestructuras plasmónicas. Y una de las más interesantes, yo creo que las más importantes, es que también se han utilizado en terapias contra el cáncer. Esto debido a los campos eléctricos altamente localizados. Entonces, son algunas de las múltiples aplicaciones que tienen este tipo de nanoestructuras. Ahora bien, existen diferentes tipos. Las nanopartículas metálicas con diferentes morfologías, dimensiones, hasta las matrices metálicas que están compuestas por estas nanopartículas metálicas dispuestas en diferentes configuraciones. Bien, pero a todo esto, ¿qué es un plasmón? Bueno, algunos lo definen como un cuanto de oscilación de plasma. Como bien sabemos, pues un plasma es un gas ionizado en donde las cargas positivas y negativas se equilibran, es decir, existe neutralidad de carga eléctrica. Otros lo definen como una oscilación cuantizada de la excitación longitudinal colectiva de un gas de electrones de conducción dentro de un metal o un material conductor, ¿no? Entonces, estas oscilaciones están caracterizadas por una frecuencia específica, conocida como frecuencia de plasma, y esta a su vez está cuantizada. Esta frecuencia de plasma está en función de la carga del electrón, la masa, la permitividad eléctrica y la densidad de los electrones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla en donde se muestran algunos valores de frecuencia de plasma para algunos metales, como por ejemplo la plata, el oro, el cobre, el aluminio, que es de interés en esta plática, el níquel, etcétera. Ahora bien, existen tres categorías en donde podemos clasificar a los plasmones. Los plasmones de volumen o bulto, que como les comenté hace rato, se refieren a las oscilaciones cuantizadas de la excitación longitudinal colectiva de un gas de electrones de conducción dentro de un metal o un material conductor. También tenemos lo que se conocen como plasmones superficiales, que son básicamente oscilaciones colectivas de cargas libres que se propagan en la interfaz entre un material conductor y un dieléctrico. Ahora bien, si nosotros usamos luz para poder excitar estas oscilaciones, se le conoce como polaritón plasmónico superficial. Y finalmente existen otro tipo de plasmones, que son los plasmones superficiales localizados, que son básicamente oscilaciones colectivas, pero no propagantes, de electrones libres superficiales en cualquier nanoestructura, en este caso metálica. Y una condición que deben de cumplir estos plasmones superficiales es que la dimensión de esta nanoestructura sea menor a la longitud de onda incidente, en este caso de la luz. Bien, en este proyecto, pues nosotros nos interesó estudiar las resonancias plasmónicas superficiales. Para ello nos basamos en un modelo muy simple, en donde aquí tenemos un material conductor, en este caso un metal con una función dieléctrica, y aquí un dieléctrico, en este caso el aire, para poder así nosotros poder excitar este tipo de resonancias plasmónicas superficiales. Para ello, pues hacemos incidir ondas planas con una dirección de propagación, en este caso el eje X. Como bien sabemos, una onda lineal plana se puede descomponer en dos modos o tipos de polarización: el modo transversal magnético o polarización P, y el modo transversal eléctrico o polarización S. Una de las características de este modo transversal magnético es que no existe ninguna componente del campo magnético en la dirección de propagación, y para el caso transversal eléctrico es que no existe ninguna componente del campo eléctrico en la dirección de propagación. Ahora bien, utilizando las ecuaciones de Maxwell y aplicando algunas condiciones en
de unas de las condiciones de frontera, en este modelo nosotros podemos llegar a encontrar que los únicos modos que nos permiten excitar resonancias plasmónicas superficiales son los modos transversales magnéticos, que realizando todo el cálculo llegamos a una expresión de este tipo conocido como relación de dispersión, que está en función del vector de onda y la frecuencia. Y también aquí la función dieléctrica del metal en este caso y del dieléctrico. Ahora bien, ¿cómo se ve la relación de dispersión? Bueno, se ve de esta manera, en donde el eje X corresponde al vector de onda y el eje Y corresponde a la frecuencia, ¿no? Entonces, esta curva que está aquí en la parte inferior corresponde a la relación de dispersión para un plasmón superficial. Esta línea punteada en color rojo corresponde a la línea de luz y esta otra curva que se encuentra aquí en la parte superior corresponde a la relación de dispersión de un plasmón de volumen o bulto. Entonces, para vectores de onda grandes o bien haciendo tender K hacia infinito, esta relación de dispersión para los plasmones superficiales tiende a una frecuencia característica que se conoce como la frecuencia de plasmón superficial, que está en términos de la frecuencia del plasmón en bulto y la función dieléctrica, en este caso del dieléctrico. ¿Ok? Ahora bien, ya que conocemos un poco acerca de las condiciones necesarias para poder excitar plasmones superficiales, existen técnicas que nos van a permitir o nos van a ayudar a lograrlo. Una de ellas y de las más comunes es por acoplamiento por prismas, por medio de reflexión total atenuada o bien utilizando rejillas o nanoestructuras metálicas periódicas, ¿no? Que estas nos van a ayudar, por ejemplo, acoplar los fotones a los plasmones y así producir las resonancias plasmónicas superficiales, o en este caso, eh, tener un vector de onda adicional para que la luz se pueda acoplar a los plasmones. Bien, entonces nosotros nos decidimos por usar este tipo de rejillas o nanoestructuras metálicas periódicas para poder excitar plasmones superficiales. Para ello nos basamos en un modelo como primera aproximación muy general que consiste en una matriz hexagonal periódica bidimensional que consta de un material conductor y cuyos elementos están separados por un parámetro que llamamos A, ¿no? Entonces, nosotros aquí hacemos incidir luz a determinado ángulo y resolviendo las ecuaciones de Maxwell e imponiendo las condiciones de frontera, llegamos a una expresión de este tipo, conocida como pues relación de dispersión, pero en este caso con dependencia angular, ¿ok? Que va a estar en términos del ángulo de incidencia. Aquí está involucrada la frecuencia, el vector de onda y unos nuevos parámetros conocidos como órdenes de dispersión. Ahora bien, si seguimos trabajando y manipulando esta expresión, podemos llegar a esta otra, que es la que nos va a ayudar y la que utilizamos durante el proyecto para entender y estudiar la respuesta plasmónica de las nanoestructuras que fabricamos, ¿no? Entonces llegamos a esta expresión en donde está en términos de la función dieléctrica del metal, la función dieléctrica, en este caso del aire dieléctrico, el ángulo de incidencia de la luz, la longitud de onda. Este parámetro A nosotros lo llamamos como periodo y ahorita vamos a definir a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, si yo hago incidir en lugar de con un ángulo la luz, la hago incidir a 0 grados, es decir, a incidencia normal, esta expresión se me simplifica y obtengo esta que está aquí, que está aquí. ¿Ok? Entonces, esta expresión me va a permitir encontrar la longitud de onda a la cual yo puedo
obtener una resonancia plasmónica superficial en términos del periodo, los órdenes de dispersión y las funciones dieléctricas, en este caso del metal y del dieléctrico, ¿no? Entonces, esta ecuación 5 es la que nosotros vamos a estar utilizando para, pues, discutir y explicar la respuesta plasmónica presentes en las nanoestructuras que nosotros fabricamos. Bueno, ya mencioné las condiciones, mencioné algún modelo en el cual nosotros nos basamos para estudiar la respuesta plasmónica. Ahora nos toca decidir cuál es el metal idóneo para fabricar este tipo de nanoestructuras. Bueno, existen diferentes metales que, de acuerdo a sus propiedades ópticas y electrónicas, pues se clasifican en metales plasmónicos, ya sea excelentes, regulares o mediocres. Y en el campo de la plasmónica, los metales tradicionalmente que se utilizan son el oro, la plata y ahorita recientemente el aluminio. Como podemos ver aquí en esta tabla periódica, el oro, la plata y el aluminio son clasificados como metales plasmónicos excelentes, ¿no? Pero como todo material tiene ventajas y desventajas, pues ahí nos encontramos con la disyuntiva de cuál vamos a utilizar. Bueno, el oro tiene una desventaja y es que su respuesta plasmónica está limitada, es decir, va desde el visible hasta el infrarrojo, además de que es más caro en comparación con estos otros dos, que es la plata y el aluminio. Entonces, esa es una de las principales desventajas, el costo del material. Por otro lado, la plata. La plata fue otra opción, pero encontramos que también su respuesta plasmónica está limitada, es decir, está desde el visible hasta el infrarrojo, que además este material tiene otra desventaja importante, se oxida gradualmente cuando se trabaja en presencia de atmósferas con un alto contenido de oxígeno. Sí, es más barato que el oro, pero pues tiene esa desventaja, ¿no? Entonces, ok, la otra opción fue el aluminio. Bueno, el aluminio en costo, en comparación con estos dos, pues es más barato, ¿no? Ahí ya tenemos una palomita para utilizar este material, el aluminio. También encontramos e investigamos que este material tiene una respuesta plasmónica extendida que va desde el ultravioleta hasta el visible. Entonces, ese es otro de los factores por los cuales nos decidimos utilizar el aluminio. Además de que su capa nativa de óxido lo protege cuando estemos trabajando o en atmósferas con alto contenido de oxígeno. Entonces, debido a estos parámetros, pues la elección más idónea para sintetizar nuestras nanoestructuras fue el aluminio. Ahora bien, nosotros, como les comenté, optamos por construir rejillas o sistemas periódicos para poder excitar plasmones superficiales, ¿no? Entonces, existen diferentes técnicas. Una de las más comunes, pero con la desventaja de que es muy costosa y se necesitan procesos muy tardados y pues equipos muy sofisticados, es la litografía. Pero indagando en la literatura encontramos un proceso que es de bajo costo y que es muy accesible, conocido como anodizado electroquímico del aluminio, que consiste básicamente en una celda electroquímica, en el cual nosotros utilizamos un electrodo de grafito y como contraelectrodo una placa de aluminio, se le aplica una diferencia de potencial y esto provoca que se crezca un tipo de óxido de aluminio en la superficie de la placa de aluminio, conocido como alúmina anódica porosa, que se caracteriza de esta manera, es decir, tiene unos poros que crecen perpendicularmente
a la placa de aluminio debido a las líneas de campo eléctrico generadas en la celda electroquímica y cuyos parámetros están bien definidos, ¿no? Como son la celda, un poro, una capa barrera y algunos parámetros geométricos como el diámetro de poro, el espesor de la pared, la distancia entre poro y el espesor de la capa barrera, que es la parte inferior de los poros crecidos en las placas de aluminio. Entonces, básicamente en eso consiste la alúmina anódica porosa. Ahora bien, ¿qué parámetros importantes se necesitan considerar para producir este tipo de plantillas o películas de óxido de aluminio? Bueno, una de ellas es la temperatura. Es muy crucial para poder sintetizar este tipo de material. Otro parámetro crucial es la diferencia de potencial que se va a aplicar en la celda electroquímica, el tipo y concentración del electrolito usado y una de las más importantes es la pureza del material. En este caso, las placas de aluminio que nosotros utilizamos. Ahora bien, nosotros en el laboratorio implementamos un sistema muy sencillo y que es una de las grandes ventajas que, que salieron a realizar esta investigación, es que con un recipiente y un baño térmico, en este caso usamos agua a temperatura ambiente, nosotros pudimos utilizar diferencias de potencial o voltajes de anodizado de hasta 600 volts. Entonces, de acuerdo a la literatura, para poder utilizar estos voltajes de anodizado es necesario sistemas de refrigeración muy sofisticados en donde nos mantengan la temperatura constante, incluso hasta temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Hay algunos autores que reportan alúminas anódicas porosas sintetizadas con voltajes de 600 volts, pero a menos 10 grados centígrados. Entonces, aquí una de las ventajas es que nosotros con pequeños elementos y simples, nosotros pudimos lograr aplicar voltajes altos para nosotros poder obtener este tipo de materiales, ¿no? Para ello, nosotros utilizamos dos tipos de aluminio, un aluminio de alta pureza del 99.999% y un aluminio comercial conocido como aluminio lumen, el cual es utilizado para realizar trabajos artísticos como repujado, ¿no? Entonces, utilizamos de inicio esos dos tipos de aluminio para ver si había algún tipo de diferencia en la síntesis de las nanoestructuras en las cuales estábamos interesados, ¿no? Encontramos que el aluminio comercial tenía impurezas de silicio y hierro, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor eso influía en la síntesis de nuestras nanoestructuras. Ahora bien, nosotros para sintetizar las plantillas o las películas de alúmina anódica porosa usamos diferentes ácidos. Dependiendo del voltaje de anodizado, escogíamos el ácido apropiado para poder sintetizarlas, ¿no? Para voltajes bajos de entre 40 a 100 volts, utilizamos ácido oxálico. Para voltajes de entre 100 y 200 volts se utilizó ácido fosfórico y ya para voltajes superiores a los 200 volts hasta los 600 se utilizó ácido cítrico o una combinación de ácido cítrico con ácido fosfórico. Esto lo hicimos debido a que, ok, la temperatura es un parámetro crucial para la síntesis de la alúmina anódica porosa. Como no podíamos tener o no teníamos equipos sofisticados de refrigeración para mantener temperaturas por debajo de los 0 grados, pues optamos por realizar este tipo de mezclas y con esto logramos llegar hasta los 600 volts como voltajes de anodizado. ¿Esto por qué es importante? Porque al aplicar altos voltajes de anodizado dentro de la celda electroquímica, se pueden provocar reacciones muy violentas. Entonces, para evitar este tipo de reacciones,
Lo que nosotros hicimos fue con un agitador magnético estar recirculando ahora sí la solución y evitar algún tipo de daño en las plaquitas de aluminio que estábamos usando para la síntesis de la alúmina anódica porosa, ¿no? Entonces, ya una vez sintetizadas las plantillas de alúmina anódica porosa, nosotros pudimos obtener tres tipos de nanoestructuras. Una que llamamos nanoconcavidades, otra que llamamos nanodomos y otras que llamamos nanoporos. Ahora bien, ¿cómo se sintetizaron estas nanoestructuras? Bueno, para las nanoconcavidades y nanoporos se siguió un procedimiento análogo. Iniciamos con las plaquitas de aluminio llegadas de fábrica. Podemos observar que tienen una superficie muy irregular. Para ello, entonces, las sometimos a un proceso de electropulido y con este proceso, pues podemos observar que la superficie de las plaquitas fue un poco más homogénea. Posteriormente, sometimos las plaquitas ya electropulidas a un proceso de anodización. Esto provocó que pues creciera este óxido de aluminio, que es la alúmina anódica porosa. Ahora bien, para poder sintetizar las nanoconcavidades, lo que se realizó fue eliminar selectivamente esta alúmina anódica porosa y así finalmente nosotros pudimos obtener las nanoconcavidades, en este caso pues de aluminio. Ahora, para sintetizar los nanoporos, partiendo ya, teniendo en cuenta estas nanoconcavidades, se procedió a realizar un segundo proceso de anodizado. ¿Por qué? Un proceso de anodizado nos garantiza que los poros tengan un mayor orden. Entonces, es por eso que se optó por realizar un segundo proceso de anodización. Finalmente, para obtener los nanodomos, se realizó el mismo proceso, pero en este caso, en lugar de eliminar selectivamente a la alúmina anódica porosa, eliminamos a la plaquita de aluminio y con eso obtuvimos los nanodomos. Ahora, aquí hay un punto muy importante a mencionar. La alúmina anódica porosa tiene un carácter dieléctrico. Entonces, como recordarán, para poder excitar plasmones superficiales es necesario tener un material conductor o un metal y un material dieléctrico. Entonces, aquí es necesario cambiar esta propiedad dieléctrica a una metálica, en este caso los nanodomos y los nanoporos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues depositando películas de aluminio sobre este tipo de nanoestructuras. En este caso fueron películas de aluminio de 50 nanómetros por evaporación térmica. Aquí teniendo la alúmina anódica porosa se hizo el depósito y de igual manera teniendo los nanodomos, se depositó la película de aluminio para ahora sí llegar a garantizar y tener las condiciones necesarias para poder excitar los plasmones que son los que nos interesan, los superficiales. Ahora bien, ya teniendo ya todas las nanoestructuras plasmónicas de interés, procedimos a caracterizarlas morfológicamente por medio de microscopía electrónica de barrido. Estas son nanoconcavidades utilizando aluminio de alta pureza, utilizando diferentes voltajes de anodizado. Podemos observar que estas tienen un orden y una disposición hexagonal que son necesarias para utilizar el modelo que anteriormente les mencioné. Ahora bien, aquí tenemos nanoconcavidades utilizando aluminio de baja pureza. Pueden observar y es evidente que aquí no hay ningún orden. Entonces, regresándome un poco a esto que está aquí, es importante considerar este parámetro, la pureza del material con la cual vamos a realizar las nanoestructuras plasmónicas, en este caso las plaquitas de aluminio, ¿no? Entonces, observamos que con las placas de aluminio de baja pureza, pues no hay ningún orden, ¿no? En comparación con las de alta pureza.
Ahora bien, ya caracterizadas, procedimos a obtener los parámetros geométricos de este tipo de nanoestructuras. Nosotros definimos el diámetro de poro y la distancia interconcavidad de cada una de estas nanoestructuras, ¿no? El diámetro de nanoconcavidad, perdón, había dicho nanoporo, es nanoconcavidad, está relacionada directamente con el voltaje de anodizado. Es decir, si yo aplico un voltaje de anodizado, obtengo un diámetro de nanoconcavidad. Y si voy aumentando este parámetro, pues también irá aumentando el diámetro de nanoconcavidad. Ahora bien, definimos un parámetro que lo llamamos distancia interconcavidad. No es más que tomar entre centro y centro de nanoconcavidades vecinas y esa distancia pues la definimos de esta manera, ¿no? Podemos observar que también este parámetro está directamente relacionado con el voltaje de anodizado de una manera proporcional, es decir, al aumentar el voltaje de anodizado también se aumenta la distancia interconcavidad. Ahora bien, aquí tenemos una tabla de valores de los parámetros que obtuvimos de las nanoconcavidades. Entonces, nosotros logramos obtener diámetros de nanoconcavidad de 72 nanómetros hasta los 1400 nanómetros y distancias interconcavidad desde los 100 nanómetros hasta los 6640 nanómetros. Entonces, aquí podemos observar que el anodizado electroquímico del aluminio es una técnica que nos permite fabricar nanoestructuras con un amplio rango de dimensiones. Esa es una de las ventajas, ¿no? De este tipo de procedimientos. Ahora bien, aquí están las otras nanoestructuras de interés que nosotros denominamos nanodomos y nanoporos, ¿no? Estas 6 primeras micrografías corresponden a los nanodomos obtenidos directamente de la alúmina anódica porosa. Y estas tres micrografías corresponden a los nanodomos con ya la película de aluminio depositado sobre ellos, ¿no? Podemos observar que pues la película sigue la misma morfología que tienen los nanodomos inicialmente de la alúmina anódica porosa. Aquí en la figura derecha, aquí tenemos en las 2 primeras micrografías los nanoporos obtenidos de la alúmina y las últimas 4 micrografías ya con la película depositada de aluminio. De igual manera, se caracterizaron sus parámetros geométricos, diámetro de domo y poro, distancia interdomo e interporo, en función del voltaje anodizado y observamos que pues son directamente proporcionales también. Y aquí muestro unas micrografías SEM adicionales en donde se les depositó a las nanoconcavidades películas, en este caso de plata. Esto fueron pruebas preliminares, no se llegó más allá, pero actualmente en el grupo de investigación se están trabajando con este tipo de películas que se denominan metapelículas, que si no estoy mal, el maestro en ciencias, doctor David, platicará la siguiente semana. Entonces, es muy interesante este tipo de películas, ya que no solamente se pueden utilizar metales para depositar encima de este tipo de nanoestructuras, sino también se pueden utilizar otros como por ejemplo el bismuto. Me parece que también están trabajando con niobio e incluso también trabajamos con plomo. Entonces, tienen una gran versatilidad este tipo de substratos para poder ahora sí estudiar otro tipo de fenómenos presentes relacionados con los plasmones. Ahora, ya que ya tenemos la caracterización morfológica y obtuvimos los parámetros geométricos de las nanoestructuras, procedimos a investigar ahora sí la respuesta plasmónica. ¿Y cómo lo hicimos? Por medio de espectroscopía UV-Vis.
midiendo la reflectancia en modo especular usando una esfera integradora. Esto es el diagrama esquemático del espectrómetro UV-Vis que utilizamos para poder caracterizar la respuesta plasmónica de nuestras muestras. Bien, aquí presento los espectros de reflectancia de cada uno de las nanoestructuras que sintetizamos. En este caso son nanoconcavidades de alta pureza y baja pureza. Las de alta pureza corresponden a las curvas en color negro y las de baja pureza a las curvas en color rojo. Podemos observar que en todos los casos hay un mínimo característico en aproximadamente 826 nanómetros que están aquí etiquetadas con una flecha en color morado, y estos mínimos corresponden a las transiciones interbanda intrínsecas en el aluminio. Y hay otros mínimos aquí a longitudes de onda menores marcados con flechas en color verde que nosotros asociamos a los plasmones superficiales. Pero ahora, para asegurarnos que efectivamente se trataban de resonancias plasmónicas superficiales, lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros graficamos la posición de estos mínimos que observamos etiquetadas con estas flechas en color verde en función de la distancia interconcavidad. Y estos son los puntos que obtuvimos, ¿no? En color negro y rojo corresponden a los puntos obtenidos de las concavidades sintetizadas con aluminio de alta pureza, y los puntos cuadrados en color azul y verde corresponden a las concavidades con aluminio de baja pureza. Ahora bien, regresando a esta expresión que les mencioné que iba a ser muy, muy importante. Nosotros aquí, de acuerdo con los datos de la función dieléctrica del aluminio, en este caso, y de la función dieléctrica que la tomamos del aire, los órdenes de dispersión, la periodicidad, que en este caso en las nanoconcavidades nosotros definimos a la periodicidad como la distancia interconcavidad. Nosotros podemos obtener la longitud de onda a la cual nosotros podemos excitar resonancias plasmónicas superficiales. Entonces, ya teniendo todos estos datos, los graficamos, y estas son las curvas que se obtuvieron aquí. La curva negra y la curva roja. La curva negra corresponde a un orden de dispersión de primer orden, y la curva roja con un orden de dispersión de segundo orden. Entonces podemos ver que las curvas teóricas que obtuvimos de esta expresión, que a su vez fue obtenido del modelo para una matriz hexagonal periódica bidimensional, se ajusta de manera aceptable a los datos experimentales, ¿no? En este caso, a la posición de los mínimos observados en los espectros de reflectancia. Y podemos observar, y con este hecho, pues garantizamos que efectivamente se tratan de resonancias plasmónicas superficiales. Ahora bien, investigando en la literatura, encontramos que otros autores también estaban estudiando este tipo de nanoestructuras, las nanoconcavidades. Ellos presentan resultados de distribución de campo eléctrico, ¿no? Para diferentes nanoconcavidades con diferentes valores de distancia, interconcavidad y resonancia plasmónica, y podemos observar que la distribución de campo eléctrico es más intensa en la periferia de las nanoconcavidades. Ahora bien, procedimos a caracterizar el segundo lote de nanoestructuras que era de nuestro interés, que son los nanodomos, ¿no? De igual manera, para investigar su respuesta plasmónica, pues empleamos espectros de reflectancia, en donde aquí pusimos la curva del
del espectro de reflectancia para una película de aluminio que nos va a servir a modo de comparación. Y la curva roja corresponde esencialmente a los nanodomos, ¿no? Podemos observar que al igual que las nanoconcavidades, pues existe el mínimo correspondiente a las transiciones interbanda en el aluminio y otros mínimos a longitudes de onda menores etiquetados con flechas en color rosa que nosotros atribuimos también a resonancias plasmónicas superficiales. Realizamos el mismo procedimiento de graficar la posición de los mínimos observados en los espectros de reflectancia versus las distancias interdomo de las nanoestructuras y las curvas teóricas obtenidas a partir del modelo en el cual nos basamos, y podemos observar que las curvas pues se ajustan de manera aceptable a los datos experimentales. Entonces, con esto también podemos concluir que efectivamente se tratan de resonancias plasmónicas. Ahora bien, también otros autores han trabajado con este tipo de nanoestructuras. Algunos reportan igual manera distribución de campo eléctrico en estas nanoestructuras, en donde se puede observar que el campo eléctrico es más intenso en la unión entre domo y domo. Otros autores reportan que, si no mal recuerdo, aquí depositaron también una película metálica sobre los nanodomos, pero en este caso fue plata. Y en este caso, pues, obtuvieron una apariencia granular. Realizaron los estudios pertinentes y encontraron que la distribución de campo eléctrico en este tipo de nanoestructuras es más intensa en este tipo de granularidades que se presentan en la película. Entonces, esto nos sirvió un poco para entender un poco el tema de si en verdad tenemos resonancias plasmónicas o estamos viendo otros efectos. Ahora bien, ya que caracterizamos a las nanoestructuras plasmónicas, procedimos ahora sí a construir los sistemas híbridos que eran de nuestro interés. En este caso, los formados por las nanoestructuras plasmónicas de aluminio y el grafeno. Si bien ahorita el grafeno está de moda, ¿no? Está siendo muy estudiado. Esto debido a que es el primer cristal de espesor atómico sintetizado experimentalmente y pues tiene diversas propiedades, ¿no? Los átomos de carbono en el grafeno tienen una disposición hexagonal similar a un panal de abejas y que además este es el bloque fundamental para la construcción de otros materiales, ya que se puede apilar para formar, por ejemplo, grafito, se puede enrollar para obtener nanotubos de carbono e incluso se puede deformar para obtener un tipo como balones para, en este caso, obtener lo que se conoce como los fullerenos. Entonces, este material es un bloque fundamental para la síntesis de otros materiales. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, pues son demasiadas y pues me llevaría casi aquí toda la plática poder explicarle la mayoría, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunas propiedades interesantes que tiene este material. Una de ellas es que es impermeable ante cualquier molécula y esto ha permitido que se utilice para la purificación de agua, utilizarlo como un filtro. Los portadores de carga en el grafeno se comportan como fermiones de Dirac sin masa. Y otra propiedad importante que también se ha explotado especialmente para dispositivos electrónicos es que absorbe el 2.3% de la luz incidente. Y otra propiedad interesante es que es considerado como un semimetal, es decir, no tiene brecha prohibida. La banda de conducción y la banda de valencia tocan en un mismo punto. Entonces, las propiedades de este material son inmensas. Recientemente, leyendo en la literatura, encontré que pues si nosotros apilamos capas de grafeno a cierto ángulo
mágico podemos obtener lo que se conocen como patrones de Moiré y que en este tipo de sistemas existe superconductividad. Entonces, actualmente todavía se han estado descubriendo propiedades novedosas de este tipo, de este material, en este caso el grafeno. Ahora bien, ya conociendo las bondades del grafeno y las bondades de las nanoestructuras plasmónicas, pues ya construimos ahora sí los sistemas híbridos que nos interesaban desde el principio. Ahora, ¿cómo sintetizamos el grafeno en el laboratorio? Debido a las condiciones y al equipo presente en el laboratorio, nosotros como tal no logramos sintetizar grafeno. Nosotros sintetizamos un tipo de película grafítica que nosotros denominamos multigrafeno, la cual está compuesta por una mezcla de capas eh, de grafeno en diferentes zonas. Nosotros en una zona específica podemos encontrar grafeno, en otra zona podemos encontrar 2 capas, 3 capas, 4 capas, ¿no? Entonces, como tal, no es grafeno. Nosotros obtuvimos multigrafeno y ya dependiendo de ahora sí el objeto de estudio, podemos trabajar con zonas específicas y seleccionar el número de capas que son de nuestro interés. Las multicapas de grafeno o multigrafeno las sintetizamos por un método conocido como depósito químico de vapores o CVD por sus siglas en inglés, que básicamente se utilizan gases precursores como metano e hidrógeno a presión ambiental y utilizamos también altas temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. Entonces, básicamente son las condiciones necesarias para obtener este material. Ahora bien, ya que obtuvimos el multigrafeno, el reto era colocarlo sobre las diferentes nanoestructuras, ¿no? Aquí muestro algunas imágenes representativas y reales de cómo se ve el multigrafeno sobre las diferentes nanoestructuras plasmónicas, en este caso en la figura B, el multigrafeno sobre las nanoconcavidades, en la figura C, el multigrafeno sobre los nanodomos y en la figura A, el multigrafeno sobre silicio con óxido de silicio, que esto lo hicimos como substrato usado como referencia. O sea, esa va a ser nuestra referencia para poder ahora sí comparar los efectos que obtenemos al tener este tipo de sistemas. Ahora bien, aquí surgieron dos preguntas muy importantes. Una de ellas es, ¿el multigrafeno afectará la respuesta plasmónica de las nanoestructuras de aluminio? Y la otra es que si las nanoestructuras de aluminio afectarán las propiedades del multigrafeno. Bueno, para responder la primera pregunta, realizamos espectros de reflectancia de, en este caso, nanoconcavidades de aluminio de alta pureza con y sin multigrafeno. Aquí podemos observar las curvas en color azul que corresponden a las concavidades sin grafeno y las curvas en color rojo corresponden ahora sí a los sistemas híbridos formados por las nanoconcavidades y el multigrafeno. Podemos observar que pues igual, como en todos los casos, existe ahí la transición interbanda característica del aluminio. También existen los mínimos correspondientes a las resonancias plasmónicas superficiales. Y para el caso de los sistemas híbridos hay un mínimo adicional por ahí entre 260, 70 nanómetros, etiquetado con una flecha en color verde. Este mínimo corresponde al multigrafeno, especialmente a una transición conocida como pi asterisco. Ahora bien, para averiguar ahora sí y responder la primera pregunta de que si el grafeno afectaba las propiedades plasmónicas de la nanoestructura, lo que hicimos es graficar la posición del mínimo observado en los espectros de reflectancia, tanto de las concavidades con y sin grafeno en función de la distancia interconcavidad.
Entonces aquí podemos observar que los puntos en color azul corresponden a las concavidades sin multigrafeno y los puntos en color rojo corresponden a las concavidades con multigrafeno. Y podemos observar que no hay un cambio significativo, es decir, el grafeno no está afectando de manera contundente a la respuesta plasmónica de las nanoestructuras, en este caso las nanoconcavidades de aluminio. Ahora, para responder la siguiente pregunta de que sí, la respuesta plasmónica de las nanoestructuras de aluminio podrían afectar a las propiedades del grafeno. Bueno, para responder la pregunta nos vamos a basar en el espectro Raman del grafeno, que este ya está bien caracterizado y es bien conocido y es de este tipo, ¿no? Las bandas del grafeno en un espectro Raman son bien conocidas, ¿no? Son dos bandas muy importantes, conocidas como la banda G y 2D. Y la espectroscopía Raman es una técnica muy útil para poder determinar el número de capas presentes en una muestra. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, para ello nos enfocamos en la banda 2D. Si nosotros podemos realizar un ajuste de lorentzianas a esta banda característica 2D, podemos determinar el número de capas de grafenos presentes en una muestra. Si nosotros logramos ajustar una lorentziana a la banda 2D, esto nos va a garantizar que tenemos una capa de grafeno. Si nosotros logramos ajustar 4 lorentzianas a la banda 2D, esto indica que vamos a tener 2 capas. Si nosotros logramos ajustar 6 lorentzianas a la banda 2D, esto nos va a garantizar que tenemos 3 capas. Si nosotros logramos ajustar 3 lorentzianas a la banda 2D, esto nos va a indicar que tenemos 4 capas. Y si nosotros logramos ajustar 2 lorentzianas a la banda 2D, esto nos indica que tendríamos grafito. Entonces, esta técnica nos ayuda a saber cuántas capas de grafeno tenemos presentes en la muestra debido al número de lorentzianas que podemos ajustar a la banda 2D. Bien, entonces lo que hicimos fue lo siguiente: sondear el espectro Raman del multigrafeno depositado en las nanoconcavidades de aluminio de alta pureza y baja pureza con diferentes distancias interconcavidad. Y bueno, aquí colocamos algunos espectros Raman utilizados como substratos de referencia para ver el efecto que tienen estos, ¿no? Entonces podemos observar que para determinada distancia interconcavidad, la señal Raman del multigrafeno mejora significativamente tanto en el caso de las concavidades de aluminio de alta pureza como de baja pureza, ¿no? Entonces aquí de cierta manera podemos asegurar que efectivamente la respuesta plasmónica sí está influyendo en las propiedades del multigrafeno. ¿Ok? Ahora bien, nosotros para nuestro estudio seleccionamos y decidimos trabajar con monocapas de grafeno, es decir, en el multigrafeno localizamos zonas en donde efectivamente tuviéramos grafeno. Y para ello, pues, realizamos el ajuste de lorentzianas, en este caso una para asegurar efectivamente que estábamos trabajando con grafeno. Una vez seleccionada la zona en donde hubiera grafeno, procedimos otra vez a tomar el espectro Raman del grafeno en este caso, y para determinada dimensión de distancia interconcavidad para concavidades de aluminio de alta pureza, podemos observar que efectivamente se sigue manteniendo la mejora en la señal Raman del grafeno. Entonces, este fenómeno de aumentar o mejorar la señal Raman es bien conocido y se le conoce como efecto SERS, que básicamente consiste en tener una nanoestructura plasmónica
ya sea nanopartícula o una matriz periódica. Se le coloca moléculas de prueba, ya sea de cualquier interés o cualquier índole. Se le hace incidir una onda electromagnética con determinada longitud de onda y lo que hace es mejorar la señal Raman de la molécula de prueba. Esto debido a los campos eléctricos intensos en las nanoestructuras. Entonces, este fenómeno ya se conoce y está presente en nuestras nanoestructuras. Por otro lado, otro efecto interesante del grafeno es que también por sí solo presenta efectos SERS, es decir, mejora la señal Raman de las moléculas en menor cantidad que, por ejemplo, en una nanoestructura metálica, una nanoestructura plasmónica. En este caso, no se le conoce como efecto SERS, sino efecto GERS, debido al grafeno. Entonces, es muy interesante también este efecto que tiene este material. Ahora bien, continuando con el estudio el efecto de la respuesta plasmónica de las nanoestructuras sobre el grafeno, nosotros observamos que para cierta distancia interconcavidad obtenemos una máxima en la mejora Raman del grafeno. Y observamos algo muy interesante, que para esta distancia interconcavidad nos producía una resonancia plasmónica superficial y esa resonancia plasmónica superficial estaba cercana o era igual a la longitud de onda de excitación utilizada en las pruebas Raman. Entonces aquí es algo muy interesante. Aquí concluimos que para obtener la máxima mejora en la señal Raman era necesario fabricar nanoestructuras con resonancias plasmónicas que estuvieran cerca de la longitud de onda de excitación en las pruebas Raman o que fueran iguales. Entonces, ese hecho lo vamos a utilizar más adelante para poder ahora sí proponer estos sistemas híbridos como substratos SERS para poder detectar o caracterizar cualquier molécula, ya sea biológica o química, ¿no? Aquí observamos el mismo efecto SERS, pero en el caso para los nanodomos, ¿no? Colocamos el grafeno sobre los nanodomos, tomamos el espectro Raman y observamos que para determinada distancia interdomo obteníamos una mejora en la señal Raman, ¿no? Ahora bien, ya sabiendo lo que les comenté hace rato, que para obtener en la mejora Raman, era necesario que la resonancia plasmónica de las nanoestructuras coincidiera o fuera igual a la longitud de onda de excitación. Nosotros decidimos averiguar si efectivamente era cierto. En este caso, nosotros sintetizamos nanoconcavidades cuya resonancia plasmónica superficial fuera igual a la longitud de onda de excitación en las pruebas Raman. De igual manera, también hicimos lo mismo, pero con los nanodomos, ¿no? Y observamos que la mejora Raman en comparación con los substratos usados como referencia aumentaba hasta 50 veces. Entonces, esto nos garantiza que efectivamente la eficiencia de este tipo de substratos, este tipo de sistemas híbridos, son buenos candidatos ahora sí para poder utilizarlos como sensores. ¿Qué hicimos para poder estudiar la eficiencia de este tipo de substratos? Bueno, nosotros elegimos una molécula de prueba. Comúnmente en la literatura se utiliza rodamina 6G para evaluar la eficiencia de cualquier substrato SERS. Nosotros ya teniendo nuestros sistemas híbridos y nuestro sistema de referencia, que en este caso fue multigrafeno depositado sobre silicio con óxido de silicio, lo sumergimos en una solución que contenía a la molécula de rodamina 6G en una concentración de 1 por 10⁻⁶ mol. Dejamos ahí las muestras sumergidas para que las moléculas se absorbieran en
nuestros sistemas y ahora sí proceder a realizar las pruebas Raman. Una vez hecho esto, procedimos nuevamente a realizar las mediciones Raman y observamos que, por ejemplo, la señal Raman de la molécula de rodamina aumentó hasta 16 veces en comparación cuando estuvo en substratos usados como referencia. Este es el caso para la molécula de rodamina depositada sobre grafeno y nanoconcavidades de aluminio. Y este otro caso corresponde a las moléculas depositadas sobre grafeno y nanodomos. Y podemos observar que en ambos casos la señal Raman mejoró en comparación con los substratos usados como referencia. Entonces, nosotros concluimos que podemos proponer este tipo de substratos para poder caracterizar o identificar otro tipo de moléculas diferentes a la que nosotros usamos, ¿no? En este caso, la rodamina. Y pues bueno, esto fue de manera muy, muy general lo que hice durante el proyecto de doctorado. Muchas gracias por su atención. Perdón, digo, tenía apagado el micrófono, entonces por eso me tardé un poquito en... Sí, Bueno, sí. pues agradecemos tu plática. Déjame ver aquí si hay preguntas. Por el momento no hay, pero siempre hay un desfase más o menos de un minuto entre que se habla y se transmite por el canal de YouTube, ¿no? Entonces, Ok, bueno, siempre pues ha sido las últimas pláticas, ¿no? Pues si no hay, yo empiezo a preguntar, ¿no? sí, Entonces, sí, bueno, mencionas aquí esto de nanoestructuras y mencionas por ahí cavidades, ¿no? Yo preguntaría aquí, bueno, dado esto de la, bueno, de, digamos, de la importancia que están tomando las energías renovables, ¿no? Y preguntaría si en este tipo de nanoestructuras es posible almacenar nitrógeno, por ejemplo. Digo, perdón, no nitrógeno, hidrógeno. Pues de hecho sí se han propuesto este tipo de nanoestructuras para la producción de hidrógeno. No estoy muy bien empapado con el tema, pero sí, sí se han hecho pruebas en donde han tenido resultados exitosos para la producción de hidrógeno. De hecho, hay una investigadora ahí en el Instituto de Investigaciones en Materiales, la doctora Sandra Rodil, que está interesada en este tipo de nanoestructuras. Este tipo de nanoestructuras debido a que ella trabaja, bueno, su línea de investigación está enfocada en este tipo de fotocatálisis, sensores. Entonces, sí, yo creo que sí, porque debido a los campos eléctricos intensos, sí se podría producir hidrógeno. No, no estoy muy bien familiarizado de qué manera, pero yo creo que sí, se podrían aprovechar las propiedades que nos ofrecen este tipo de nanoestructuras. Bien. Bueno, llegó ya una primera pregunta, es de Alejandro Becerril Rodríguez, y la pregunta es, ¿existe un material con mejores propiedades que el grafeno? Sí, o sea, dependiendo de la aplicación, tú puedes optar cuál es el mejor material, ¿no? O sea, así como el grafeno tiene varias ventajas, también tiene varias desventajas. Ahorita también está mucho el boom de los materiales bidimensionales. Después del grafeno se empezaban a estudiar varios más y se han logrado sintetizar, pero aquí radica el la aplicación práctica a la cual tú estás interesado y ver si sus propiedades son benéficas para lo que tú quieras ahora sí investigar, ¿no? O sacarle provecho. Pero sí, sí hay materiales en los que son mejores que el grafeno, ¿no? Pero pues ahorita por la popularidad que tiene el grafeno y los nuevos fenómenos que se están presentando en él, se podría pensar que es uno de los materiales más fuertes para la creación de nuevas tecnologías o incluso la creación de nuevos materiales, pero yo creo que sí, sí hay materiales mejores que el grafeno, pero dependiendo de hacia dónde quieres aplicarlos, ¿no? Por Bueno, ejemplo, perdón, adelante, por adelante, ejemplo, el adelante. grafeno está siendo utilizado mucho en tecnologías en el rango de terahertz. Entonces, si tú
vas con aplicaciones para longitudes de onda menores, a lo mejor no es tan bueno. Ya ahí depende para qué fines lo quieras. Bien. Bueno, una pregunta respecto a lo que acabas de decir. ¿Qué se entendería por un material bidimensional? Un material bidimensional, es decir, por ejemplo, que yo lo interpretaría de esta manera, que podría ser de espesor atómico, ¿ok? Y otra característica de un material bidimensional es que, ¿cómo lo podría yo pensar? Que sus propiedades son diferentes en comparación con materiales en bulto, por ejemplo, ¿no? O sea, es un símil entre nanopartículas, materiales bidimensionales y materiales en bulto o metales en bulto. Yo lo podría interpretar de esa manera. Tienen propiedades novedosas que no se pueden observar en el mismo material, pero pues en bulto. Ujú. Bueno, sí, mira, no veo más preguntas en el chat, ¿no? Bueno, si es así, si no preguntan más, entonces pues lo que corresponde es agradecerte haber participado en esta plática, ¿no? Que estuvo interesante, ¿no? Y a los personas que están conectadas, bueno, a los internautas, le agradecemos también al haber participado y les comunicamos que para la siguiente semana hay una plática y creo que todavía antes de que termine el semestre habrá una segunda plática de este seminario. Bueno, muchas gracias a todo mundo y pues hasta Hasta pronto.